Buenos días para todos. Para iniciar la parte del taller de accesos vasculares, quiero comenzar con esta parte importante que corresponden a los puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para ser guiados por ecografía. Sabemos que esta historia comenzó en el año 1953 cuando el doctor Seldinger describió los abordajes percutáneos para la inserción de los catéteres venosos centrales. Sin embargo, se comenzaron a dar cuenta que había una serie de complicaciones importantes con esta técnica, sumado a la tasa de fallos que podía rondar entre el 12 al 35% de los casos. Este escenario fue lo que llevó a que en el año 1973 se comenzara a utilizar la ecografía como una herramienta para llevar a cabo el abordaje de los accesos vasculares. Realmente se ha establecido y está completamente descrito la ventaja que tiene la ecografía en este tipo de abordajes, comenzando de que definitivamente tiene una tasa de éxito en el primer intento que supera el 80 al 83%, y que eso está en relación porque nos permite visualizar de manera más adecuada la aguja, el sitio de punción y además establecer una adecuada relación entre la arteria y la vena y evitar de esta manera las punciones arteriales. De la misma manera también permite identificar las variantes anatómicas que son mucho más comunes en las venas yugular interna comparado con la vena subclavia y los vasos no idóneos. Eso aplicaría sobre todo para esos pacientes oncológicos que uno sabe que tienden a ser comunes las trombosis venosas y donde se puede identificar de mucho mejor manera cuál sería el punto de punción ideal. Se ha descrito también que definitivamente se han disminuido las complicaciones cuando se compara con la técnica convencional o por reparos anatómicos, pero que además nos permite elegir el tamaño del catéter venoso central, sobre todo en población pediátrica. Teniendo en cuenta estas consideraciones, uno piensa que la ecografía es la técnica más segura y permite en un menor tiempo llevar a cabo la inserción del catéter venoso central. Sin embargo, tiene unas limitantes y vemos que definitivamente depende, por un lado, de las características del paciente, especialmente esos pacientes oncológicos, como les decía, que tienden a ser trombosis vasculares, pero también el sitio de punción. En segundo lugar, de las habilidades del operador y el entrenamiento que tengan en hacer accesos vasculares guiados por ecografía. Y en tercer lugar, el equipo de ultrasonido propiamente dicho, teniendo en cuenta de que no todos tienen la misma calidad de imagen. Realmente las complicaciones mecánicas se había visto que por la técnica por reparos anatómicos podría superar incluso más del 20 al 25% de los casos, que puede llegar incluso al más del 10% en los abordajes para línea arterial. Sin embargo, lo que hemos visto es que con ecografía se ha podido reducir esas complicaciones con ultrasonido a solo 4%, siendo los más frecuentes, como ya sabemos, en el periodo inmediato, desde las punciones intraarteriales, los hematomas, los embolismos aéreos, de ahí la importancia de lavar el catéter venoso central con solución salínea antes de su inserción, y complicaciones tardías que pueden ir desde pseudoaneurismas a fístulas arteriovenosas. Pero además, a nivel arterial se ha visto que incluso se ha disminuido el riesgo de punción venosa de un 15.8% a un 2.4% cuando utilizamos la ecografía. Es claro como tercer punto de que definitivamente se puede utilizar la ecografía para hacer diferentes tipos de abordajes en la parte vascular. Tenemos tanto a nivel venoso central como a nivel arterial como accesos periféricos. A nivel del catéter venoso central se ha descrito tanto a nivel de la vena yugular interna, la subclavia, la femoral, pero es claro también que a pesar de que la vena yugular interna es mucho más fácil, permite un trayecto más lineal y menos riesgo de falsas rutas, tiene una ventaja el abordaje subclavio con respecto al riesgo de bacteremia asociada a catéter o de procesos infecciosos asociados al catéter, sobre todo cuando requieren tiempos prolongados para catéter. Realmente a nivel arterial no está indicado de rutina. Lo que se ha visto hoy en día es que la única indicación de rutina para el uso del ultrasonido lo corresponde a la vena yugular interna y que se ha reservado el uso de catéter, el abordaje por ecografía para línea arterial únicamente en esas líneas arteriales que se consideran que hay una difícil palpación de la arteria radial o de la arteria que se esté evaluando y que en ese caso requiere un abordaje ecográfico. Indicaciones para el acceso, para la parte de accesos vasculares tanto a nivel central como arterial son bien conocidos. Sabemos que pueden ir desde la parte de monitoreo hemodinámico
aparte de a paso de medicamentos especiales como los vasoactivos o las soluciones hiperosmolares que tienen una osmolaridad mayores a 800 para el uso del catéter venoso central. En el caso de la parte arterial para monitoreo de la presión arterial o monitoreo hemodinámico, por ejemplo, cuando queremos hacer monitoreo de gasto cardíaco, o en el cardiología intervencionista para los pacientes que requieren cateterismo, incluso el catéter central en esos pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, que requieren quimioterapia, y que por tanto se vuelve importante saber no solamente colocar un catéter venoso central, sino también colocar herramientas que nos puedan ayudar a hacerlo de manera más fácil. ¿Dónde está el problema? A pesar de que se han identificado las ventajas del uso de la ecografía, y es que definitivamente en las encuestas que se han realizado realmente no tiene una adecuada aprobación, o digamos, no muchos anestesiólogos tienden a usarlo, y realmente su uso no llega a ser superior al 39% de los casos, y eso está en relación sobre todo con la falta de habilidad o la falta de práctica con respecto al uso de hacer el abordaje guiado por ecografía. Desde este punto, definitivamente las guías actuales sí recomiendan que se debe aprender a utilizar el ecógrafo y hacer el abordaje guiado por ecografía, y partiendo de este punto, entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuáles son esas características del ultrasonido que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos a utilizar dos modos ecográficos para llevar a cabo el abordaje. El modo B o modo bidimensional, que es el que nos permite identificar esas estructuras como anecoicas, hipoecoicas o hiperecoicas, teniendo en cuenta la parte anecoica que se ven como de color negro y que hace referencia precisamente a esas estructuras que no reflejan el haz del ultrasonido, mientras que la parte hiperecoica como una línea blanca que sí tienden a reflejar el haz de ultrasonido. El modo Doppler lo utilizaremos especialmente para evaluar esas características de flujo que nos permitan diferenciar arteria de vena y que esté en relación con esos cambios de frecuencia que genera un cuerpo en movimiento, que vendría a ser la arteria, la sangre, con respecto al transductor. Sin embargo, a pesar de que se pueden, lo que nosotros vemos es que básicamente entre esos dos colores, todo lo que sea rojo va a hacer referencia a esa onda positiva que tiende a acercarse al transductor, y será azul esa onda que tiende a alejarse del mismo, y que sin embargo hay una limitante, y es que no podemos asumir de que todo lo que sea rojo será arteria y todo lo que sea azul será vena. Y en parte de esas características hace referencia de que uno tiene que ajustar la velocidad del Doppler para asegurarse de que no vayan a haber artefactos que permitan que se puedan generar confusiones entre arteria y vena. El tercer punto va a corresponder a lo del transductor. Definitivamente la recomendación para los accesos vasculares es utilizar transductores de alta frecuencia, que sabemos que tienden alta frecuencia entre 5 y 15 MHz, que tienen la ventaja de que a pesar de que tienen poca profundidad, tienen una mayor resolución y por lo tanto permiten identificar los vasos que se encuentran más cercanos a la superficie de la piel. Hay una característica importante, y es que la única indicación hasta ahora que hay para utilizar otro tipo de transductor es en los pacientes obesos, que uno sabe que tienen un perímetro del muslo por encima de 60 centímetros, donde se puede utilizar un transductor convexo de alta profundidad, pero que tiene baja resolución entre unos 5 MHz, sobre todo para esos vasos femorales que tienen más de 8 centímetros. Una característica importante del transductor de alta frecuencia es que nosotros vamos a ver que tienen una muesca que se va a representar también en la parte de la imagen que nosotros vemos en la pantalla, y que va a representar sobre todo lo que va a ir de izquierda a derecha en lo que estamos viendo. Otra de las cosas que nosotros no podemos olvidar es que definitivamente en el ecógrafo podemos marcar ciertas cosas. Uno, la profundidad. Uno tiene que tener en cuenta que los accesos vasculares generalmente no se encuentran a más de 1 a 3 centímetros. La parte de la ganancia, que haría referencia a ese brillo y que corresponde generalmente a la magnitud que se genera con las ondas de ultrasonido. Y la parte del zoom, que sabemos que, si bien es cierto, ayuda, cuanto mayor zoom le demos a la pantalla, más se va a perder la relación del vaso con las estructuras adyacentes y más riesgo de complicaciones podremos presentar. El sexto punto va a corresponder a lo de la parte de los tipos de abordaje. Hay dos conceptos claros que uno tiene que tener en cuenta, y es, uno, la relación que tiene el transductor y el haz del ultrasonido con respecto al vaso,
Y 2, la relación que tiene el transductor y el haz de ultrasonido con respecto a la aguja. La relación que se genera entre el transductor y el vaso es lo que nos va a permitir hablar de eje corto y de eje largo. Hablaremos de eje corto cuando definitivamente el transductor con el haz de ultrasonido va a cortar en sentido transversal el vaso, y hablaremos de eje largo definitivamente cuando lo hacemos en un sentido longitudinal con respecto al vaso. Y el otro punto va a ser referencia a la relación que existe entre el transductor y la aguja, que nos permite hablar fuera de plano cuando definitivamente lo corta de manera transversal, y en plano cuando va en el mismo sentido del haz de ultrasonido. El séptimo punto que quería mencionarles hace referencia a las diferencias que nosotros tenemos que tener en cuenta entre arteria y vena a nivel ecográfico. Me voy a enfocar solamente en la parte arterial, teniendo en cuenta de que nosotros sabemos que definitivamente, a pesar de que casi no se ve en la imagen, la parte arterial se caracteriza por ser de forma no redondeada. Cuando nosotros hacemos presión con el transductor, definitivamente no es compresible, además tiene un flujo pulsátil, y eso lo podemos identificar especialmente con el modo Doppler, como lo vemos de alto flujo, y que vamos a ver esa característica de la velocidad de picos sistólicos que se genera con el flujo arterial. Otra de las características que no siempre se ve, porque también depende de la localización, es la posibilidad de encontrar a nivel dentro de las venas las válvulas o valvas. El octavo punto hace referencia a los datos del catéter, y esto, digamos, es solamente como algo complementario. Nosotros tenemos una medida estándar de un catéter que se puede utilizar en población adulta. Sin embargo, viene la desventaja: ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos población pediátrica? ¿Cuál sería el tamaño del catéter ideal? Definitivamente la recomendación se ha visto que puede venir tanto por peso como por calibre. Nosotros podemos guiar, si lo vamos a hacer, digamos, en teoría por reparos anatómicos, podemos utilizar simplemente el peso para establecer el calibre del catéter en French, y eso también está en relación con los centímetros. Pero podemos utilizar la parte de la ecografía para establecer cuál es el calibre del catéter que nos puede servir en población pediátrica. ¿Y cómo se hace? Básicamente lo que nosotros hacemos es, en el primer rastreo ecográfico que se realiza para hacer el abordaje antes de hacer la punción, se establece el diámetro del vaso en el punto donde se vea mejor el sitio de punción. Una vez tengamos el diámetro del vaso, la tercera parte va a corresponder realmente a lo que debe ocupar el tamaño del catéter venoso central en población pediátrica, teniendo en cuenta que un French va a corresponder solamente a 0.33 milímetros, y solamente da referencia a hacer el cálculo. El otro punto va a corresponder directamente a la longitud, y sabemos entonces que definitivamente hay fórmulas establecidas que nos permiten saber a qué distancia nosotros tenemos que dejar el catéter, altura sobre 10, y que lo que cambiaría sería sumarle o restarle dependiendo si hablamos de vena yugular interna derecha, izquierda, o de las venas subclavias. El noveno y último punto hace referencia a la parte de seguridad del paciente. Una de las recomendaciones actuales es que no solamente se debe utilizar el catéter venoso central para llevar a cabo la ecografía, para llevar a cabo la inserción del catéter, sino que definitivamente también está recomendado verificar de que definitivamente sí esté bien posicionado y que además no hay complicaciones asociadas al uso del catéter. Dentro de esas recomendaciones está el uso de ultrasonido, que ya de por sí, cuando se hace el abordaje por ecografía, no se requeriría una radiografía de tórax posterior, siempre y cuando por ultrasonido uno garantice de que definitivamente no hay neumotórax relacionado al ver el deslizamiento pleural en la parte del ultrasonido pulmonar. Y lo de la parte de la punta del catéter, si bien es cierto, el punto ideal donde se debería ubicar es a nivel de la unión coabatrial, o en esa relación entre el tercio inferior de la vena cava superior con la aurícula, se ha recomendado, por ejemplo, utilizar la ecocardiografía para identificar esa punta del catéter por abordaje subcostal con enfoque en vena cava superior, o hacer un abordaje para external eje largo también para identificar si definitivamente se encuentra en esa zona. Y ya pueden continuar con la parte del taller. Entonces continuamos con el taller, vamos a pasar todos por cada una de las estaciones, van a ser 3 estaciones. La primera estación, cabeza y cuello,
la segunda estación femoral y finalizamos con arterial. Entonces vamos a dividirnos de a 2 personas en cada estación. Va a haber un grupo de 3 personas y van a escuchar mi voz pidiéndoles cambio de estación cuando el tiempo se cumpla para que podamos hacer inicialmente sonoanatomía, hagamos el rastreo, quede clarísimo cómo es la sonoanatomía, cómo va a ser ese, digamos que esa imagen que tenemos que buscar, y segundo vamos a hacer la punción para digamos que afianzar la técnica ojo-mano, ¿listo? Entonces 2 personas por cada estación, por favor, y yo les voy a dar la indicación de pasar o hacer el cambio de estación. Entonces lo primero que vamos a hacer para las líneas arteriales ecoguiadas o los accesos vasculares es recordar que esencialmente son estructuras que son superficiales, entonces necesitamos un ecógrafo de alta frecuencia o un ecógrafo lineal. Entonces si quieres empieza a escanear, por favor. Vamos a hacerlo, entonces empieza a escanear y vamos a acomodar nuestro ecógrafo. Uy, ¿por qué no está dando? Cuando ya son muy superficiales, como por ejemplo la arteria radial, lo que uno debería de comenzar en eje corto, identificas el vaso y si tú quieres hacer ya la punción, puedes hacer la rotación y hacer el abordaje en eje largo. Para poder hacer la punción no transfiches la arteria y simplemente ya quedes dentro del vaso. Bueno, entonces como nos decía Luis, en realidad cuando desarrollamos la técnica de coger una línea arterial por reparos anatómicos somos muy buenos. Es raro que nosotros necesitemos el eco para coger una línea arterial, pero pues es una herramienta que debemos tener en cuenta para poder utilizarla. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar el vaso arterial. Entonces ponlo. Lo más sencillo es ver un vaso pulsátil. Míralo aquí pulsando. Inténtalo centrar un poquito más en la imagen. O no, esa no era. Está más hacia allá. A ver, regálame un segundo. Este modelo no lo habíamos examinado. Mírala ahí pulsando. ¿Sí? Lo que pasa es que él tiene una arteria radial chiquita. ¿Sí la ves pulsando? ¿Ahora sí más claro? Sí. Es esa misma. ¿Ok? Aquí está. Y la idea es que primero las identifiquemos. Entonces necesito que por favor las dos le identifiquen, que resulta ser lo más difícil con las líneas arteriales ecoguiadas. Porque si bien cuando uno la va a hacer por reparos anatómicos, pues simplemente busca el pulso y donde está el pulso funciona. Y eso se vuelve sencillo y se vuelve mecánico. Ahora a la hora de nosotros hacerlo con la guía ecográfica, debemos identificar bien la estructura vascular porque es allí donde debemos funcionar. Y ahora, digamos que la dificultad o lo que uno le suma a coger la línea arterial por reparos, por ecografía, es que es un vaso muy chiquito. ¿Listo? Uno puede hacer movimientos de compresión y descompresión. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo comprimí, el vaso empezó a pulsar un poco más. Ahí está. ¿Listo? Si quieres, busquémosla. Ahí está, listo. Ahora intentemos buscarla aquí arriba, braquial, un poco más arriba. No sé si necesitemos un poquito más de gel. ¿Nos quitaron el gel? El gel. Bueno, cojamos un poquito acá. Entonces ahí es cuando a veces que no es tan sencillo, de pronto hemos entrenado tanto el ojo simplemente para ver el pulso que podemos utilizar otras ayudas como nos lo mostró Luis, que es el Doppler. Entonces
Pongámosle, esto es Doppler pulsado. Búscame otra vez esas dos estructuras redondeadas que tal vez pueden ser vasos, tal vez no pueden ser vasos. Ponemos Doppler color. Algo en lo que nosotros no podemos equivocarnos, préstame un segundo, es que el Doppler es simplemente un principio físico. Y miren cómo la que estaba rojo ahora se volvió azul. Entonces nosotros debemos siempre conocer, y miren eso. Nosotros debemos conocer a fondo cuál es el principio real del Doppler, porque dependiendo de donde yo me pare va a cambiar el color. Entonces no necesariamente la que sea roja es arteria y no la que sea azul. Eso es simplemente convenciones. Debemos saber qué es lo que estamos haciendo o cómo está programado nuestro Doppler. Y si queremos estar seguros, si quieres sosténme, si queremos estar seguros, podemos hacer el Doppler pulsado, que fue el que nos mostró Pacheco en la imagen, en la cual vamos a intentar buscar un flujo arterial. Entonces vemos picos sistólicos y no nos cabe la duda de que definitivamente es la arteria. Ahora, qué pena, me voy a volver acá un segundo. Uno se puede frustrar un poquito con intentando poner líneas arteriales por ecografía, porque uno dice, pues si eso está ahí nomás, pues es mucho más sencillo, yo le cojo por reparos anatómicos, aquí me estoy envainando. Realmente en los pacientes obesos, en los pacientes que ya hicimos un intento, 2 intentos y que sabemos que somos tan buenos, y ¿por qué no hacerlo con ecografía? Hay 2 abordajes descritos. El que yo puedo hacer, esto sería un abordaje fuera de plano e idealmente en plano, que sería intentar poner la arteria en la mitad, que sería más o menos esa, ¿sí la ven? La de arriba, ¿sí la ven? Este sería el abordaje ideal. El problema es que nosotros estamos acostumbrados, cuando pasamos los centrales por ecografía, que es una aguja grandota que usted la va metiendo y sí o sí la ve. Ahora lo vamos a hacer con un yelco o con una aguja que es mucho más chiquita. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al Phantom para que intentemos eso. Gracias. ¿Listo? ¿Quién quiere de primeras? Esto eventualmente no está pulsando. Intentemos escanear. Evidentemente no está pulsando. Pero en lo que quiero que tengan entrenamiento es en intentar ver la aguja. Porque si nosotros vemos la aguja, pues finalmente en algún momento ya es entrenamiento. Si no vemos la aguja, que es generalmente, nosotros casi nunca nos hemos entrenado en coger líneas arteriales ecoguiadas con yelcos. Es más, las cogemos con yelcos por reparo y nos parece sencillo y ya. ¿Listo? Entonces, ya que reconociste la anatomía, vamos a intentar buscarlo en el eje largo. Qué pena, te voy a corregir una cosita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es izquierdo, qué es derecho. Entonces, que lo izquierdo sea izquierdo y lo derecho sea derecho. ¿Listo? Empiezo en el eje corto y sin perder el vaso, estoy en el eje largo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, y algo en lo que debemos entrenarnos, si quieres sosténlo, algo en lo que debemos entrenarnos es en ver esta porción del ecógrafo. Si yo estoy a más de 2 centímetros y la aguja está metida a más de 2 centímetros, no tengo que seguir avanzando a encontrar una estructura más profunda de 2 centímetros porque no está, y eso aplica para los vasos centrales. Hasta una punción ahí. Entonces, mira que ya avanzaste un montón y nunca vimos la aguja. Sí. Y se fue toda la aguja. Esas son las cosas que debemos evitar con ecografía. Si la ecografía está diseñada para siempre ver la aguja, la entrada. Nunca vimos la aguja, entonces intentemos alinear primero. Eso es lo que debemos siempre ser más expertos, y digamos que es la idea de alinear vasos, digamos que yelcos tan chiquitos.
Parece sencillo. Con los centrales se nos volvió mecánico, ¿no? Ya esa agujota uno la ve. Estas son mucho más retadoras. Pero les juro que se ve. Entonces cuando hagamos, si quieres quédate quieta ahí. Un segundo, préstame el eco. Nosotros tenemos que, cuando intentemos alinear, mira tu aguja. Cuando intentemos alinear, o movemos la aguja o movemos el eco, pero no las dos cosas, porque finalmente vamos a hacer esto. Entonces, si quieres, quédate quietica, por favor. Mira dónde está, mira dónde me tocó encontrar tu aguja. No solo eso, mira el movimiento que me tocó hacer. O sea, tu aguja está para allá. Y la vena está en el otro sentido, mientras debería estar acá. Entonces nosotros sí, hay que cuidarnos mucho en esos movimientos de cruzarlos, porque finalmente no vamos a lograr ver nada. ¿Listo? Dale, salte. Y que la chuzaste, ¿no? ¿Listo? Y eso puede pasar, pero no es lo ideal con ecografía. Lo ideal es que, porque tampoco podemos acostumbrarnos a que la ecografía sirva simplemente para identificar una estructura anatómica donde mando la aguja ciega, sino debo ver la aguja entrando a la estructura anatómica. Cuando uno está empezando a veces se le hace fácil, porque ahí está, mando la aguja y pues chusé y tuve retorno venoso, tuve retorno arterial, pero nunca vio la aguja. Y eso termina siendo un factor de riesgo, porque los neumotórax con ecografía existen. Listo, ven, vamos a limpiar un segundo. Vamos a limpiar un poquito acá. No, cógelo para que nos sirva de interfaz. Y si quieres tú funciona esta que es más chiquita, más retadora. Entonces ahí está, parece que es esa, ¿no? Yo creo que esa es. Entonces, ven, si quieres te ayudo un segundo en una cosa. Entonces acuérdate que es izquierdo, que es derecho. Entonces, lo derecho es derecho, lo izquierdo es izquierdo. Con eso cuando metamos la aguja vamos a estar viendo bien. Una escaneada grosera, uno siempre pueden pasar escaneando groseramente. Ahí está, sin perderla de la mitad. Espera. Ahí está. Y tiene que aparecer. Sigue apareciendo. Y listo. Ahí está. Listo. Entonces, intenta tú otra vez alinear. Porque ese es el reto con un vaso tan chiquito. Cuando es una vena gigante, pues ya. Es fácil. Muy bien. Intenta alinear más. En este ejercicio yo sé que por el Phantom pues intentamos no apoyar la mano. En la vida real deberíamos tener bien apoyada la mano y eso nos ayuda a alinear más. Muy bien. Entonces, ¿a cuántos centímetros puede estar esa? O sea, 1, 2, 3. ¿3 y alguito? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Pues ¿por dónde estás entrando? ¿Ya te viste? Ok. Yo sé que te estás acercando, pero no te veo. Entonces, algo que... Y ya se fue toda la aguja. Entonces quiero que pares un segundo, permíteme, déjala ahí donde estabas. Déjala ahí donde estabas y mira tu aguja.
Entonces acuérdense que uno lo que no puede fallar es, o lo ideal es, si quieres hazlo otra vez, saca la aguja y hazla con una un poquito más larga. Bueno, buenos días, yo soy Daniel Betancourt, Juan Ruiz. En este taller vamos a hablar de accesos vasculares de cuello, ¿listo? Entonces, lo primero es identificar las estructuras anatómicas. Antes de poner el transductor en el cuello del paciente, pues recordar cómo era la orientación anatómica y cómo se obtenían los accesos vasculares por orientación anatómica. Entonces, recordar que unas referencias tenemos la clavícula, el esternocleidomastoideo, y el esternocleidomastoideo pues tiene dos puntos de inserción, la inserción clavicular y la inserción esternal. Entonces, lo que decía la literatura tradicionalmente es que el sitio donde confluyen las dos cabezas del esternocleidomastoideo era el sitio de punción. Otra forma de referenciarse era a nivel del cartílago cricoides, nos veníamos hacia lateral, hacia la porción posterior del esternocleidomastoideo, y ahí encontramos el punto de punción donde debajo debería estar el vaso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner el transductor y lo vamos a poner exactamente en ese punto, a ver si es cierto que en ese sitio que nos mencionan los libros por referencias anatómicas y por pues, anatomía superficial están debajo los vasos. ¿Listo? ¿Qué transductor vamos a utilizar? ¿Cuál escogerían ustedes de los tres? El lineal. El lineal este. ¿Y por qué lineal? Porque él dijo. Es muy buena respuesta. Pero también hay que pensar en que son estructuras que probablemente sean superficiales, ¿sí? Que estén cerca a la piel. El transductor lineal es el que nos permite manejar frecuencias más altas, y como son frecuencias más altas nos permiten visualizar mejor las estructuras más superficiales. Uno podría hacerlo con un transductor curvo, pero la calidad de la imagen no va a ser tan buena por el hecho de que como maneja frecuencias más bajas nos va a permitir ver mejor estructuras profundas, pero no nos va a permitir ver muy bien estructuras superficiales, o no con la misma calidad que un transductor lineal. ¿Listo? Esto es para ustedes. Entonces miremos que el transductor tiene unos indicadores. Ese es el indicador. El indicador generalmente, en la mayoría de equipos, va hacia el lado izquierdo de la pantalla, pero eso puede variar. Entonces uno tiene que mirar realmente ese indicador hacia dónde va a estar en la pantalla. Vamos a ponerlo en el paciente. Eso es, muy bien. Entonces, ¿dónde está el indicador? A ese lado. Y ese indicador, ¿qué lado de la pantalla? Ah, bueno, ya lo volteaste. Eso, muy bien. Eso es. Esa es la primera pregunta. Entonces, ahora está hacia el otro lado. Está hacia el lado, pues hacia el medial del paciente, el lado izquierdo del paciente. Se va a corresponder con lo izquierdo de la pantalla. ¿Sí? Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Uno puede saber muchas cosas, haber puesto 1000 catéteres, pues se pone el transductor al revés, pues ya entra perdido. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué estructuras estamos viendo ahí? Si quiere señale, ¿qué es? ¿Cuál es la yugular? ¿Cuál es la carótida? ¿Qué estamos viendo ahí? Eso, muy bien. Entonces, ¿cómo diferencia uno una vena de una arteria? Eso, muy bien, ese es uno de los indicadores que nos mostró el doctor Pacheco ahorita. Entonces, lo que tenemos es, esta viene siendo la zona más superficial, este viene siendo lo más profundo del paciente, este viene siendo lo más medial del paciente, este viene siendo lo lateral del paciente. ¿Listo? De superficial a profundo tenemos, sí, aquí probablemente pues haya piel, hay algo de tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos unas fascias, ¿cierto? Que son las fascias cervicales superficiales. Acá hay un músculo, este músculo es el esternocleidomastoideo que estábamos viendo ahorita por referencias, ¿sí? Debajo del esternocleidomastoideo es que encontramos los dos vasos. Este tejido que vemos aquí, que se ve como un poquitico más hiperecogénico y más homogéneo, como más denso, es la tiroides, es parte de la tiroides de la paciente. ¿Listo? Y aquí tenemos los vasos, tenemos la vena y la arteria. ¿Cómo sabemos quién es la otra? Vamos a hacer un poquitico de compresión y vamos a ver cómo la vena se colapsa. Eso se colapsa, y cuando liberamos ella pues se pone más ancha, ¿sí? Y la arteria conserva su forma. Aparte de eso está pulsátil, que no siempre uno la ve tan pulsátil en un paciente depletado, bueno. Y genera unos reforzamientos posteriores. Miren que los bordes de la arteria se ven mucho más marcados, tienen como una sombra hiperecogénica. Bueno, no es sombra porque es hiperecogénica, deja un rastro hiperecogénico que nos habla de que los vasos pues tienen una capa muscular que es un poquitico más gruesa. Pues como eres un paciente joven, eso no se diferencia tanto entre vena y arteria.
En un paciente más anciano uno puede ver mejor esa diferencia entre vena y arteria solamente por el reborde que tiene el vaso. ¿Listo? Bueno, Valentina en este momento, que es nuestra modelo, tiene la cabeza girada hacia el lado izquierdo, y en esa posición vemos que la vena y la arteria están una encima de la otra. Le voy a pedir a Valentina que mire hacia el frente. Eso, y volvemos a buscar los vasos. Entonces, bueno, ahí se mueve un poquitico la arteria hacia medial. Entonces, cuando muchas veces posicionamos al paciente y lo ponemos con la cabeza de lado, que es como lo que muchos con frecuencia hacemos, hay que considerar el riesgo de que la arteria se ponga debajo de la vena, y hay mayor riesgo de que en una punción fuera de plano pues tengamos contacto con la arteria. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay veces la posición neutra favorece un poco más la seguridad en cuanto a la punción, porque yo puedo poner la aguja por este lado y estoy seguro de que seguro no, es menos probable de que entre en contacto con la arteria. Listo. Bueno, muy bien. ¿De qué otra forma podemos diferenciar vena y arteria? ¿Qué más se les ocurre? Sí, ese ya lo mencionamos, el grosor de la pared. El tamaño es variable, pero sí también la forma, esta es redonda y esta puede tener cualquier otra forma. Y otra estrategia que podemos utilizar es el Doppler. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar Doppler pulsado. ¿Por qué pulsado? Porque el pulsado tiene un volumen muestra que me permite pararme exactamente en el sitio donde me quiero ubicar, en este caso pues en la arteria, y mirar qué flujo tiene. Tiene un flujo que es pulsátil, ¿cierto? Que es un flujo arterial, ahí lo estamos viendo muy bien, es un flujo con un pico rápido. Si va a salirme, si lo ponemos en la vena, vamos a hacer el ejercicio otra vez, vamos a ver un flujo que ya no es pulsátil, ¿sí? Que no tiene esas velocidades que nos mencionaba el doctor Pacheco, porque pues estamos en un vaso que es venoso, ¿sí? Entonces ahí podemos ver como la diferencia de las dos. Es una forma fácil, una forma práctica de diferenciar qué es arteria y qué es vena, y estamos bastante seguros de qué estructura es cuál. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Okay. Bueno, entonces cuando vamos a hacer estas punciones vasculares a nivel de cuello, hay que tener varias consideraciones importantes. La primera va a ser la comodidad de nosotros para hacer el procedimiento, que esté a la altura, para que no nos vayamos a cansar, de pronto a estar incómodos, que nos permita hacer una buena punción. Y lo otro va a ser la posición del paciente. Si el paciente está depletado de volumen, está en un estado de vasodilatación extrema, un paciente séptico, tenemos que idealmente poner un poco de Trendelenburg, aumentar todo ese retorno venoso y tratar de pronto de expandir el área de esa vena. Pero también es importante porque al momento de hacer una punción, si los pacientes tienen esa PVC, digamos, muy negativa, disminuida, van a hacer succión y podríamos generar un embolismo aéreo. Entonces que eso puede ser fatal para los pacientes, y más si nos demoramos en el momento de hacer esto. Entonces un poquito de tren, la posición adecuada, y lo otro, si quieres ve poniendo, es eso, hacer un buen apoyo de la mano, porque a veces un error muy frecuente es que sostengamos el transductor desde acá, desde el aire, y o desde la punta, no hagamos un buen agarre y empieza a movérsenos. Cuando hacemos la punción perdemos la aguja, y pues está el riesgo más elevado, que puede ser tanto la punción arterial como la punción pleural, ¿cierto? Y del pulmón, y generar un neumotórax. Y esto pues es una alta carga de morbilidad para el paciente, descompensación hemodinámica, requerimiento en algunos casos de tubo de tórax y otras intervenciones. Entonces siempre estar bien cómodos, tener bien posicionado el transductor, saber por dónde vamos a ingresar la aguja. Si quieren podemos hacer el ejercicio de cambiar de en plano, fuera de plano a en plano, y ver de pronto en algunos casos debamos utilizar este acceso, ¿cierto? Entonces allí la pregunta siempre es, si estamos así y vamos a ingresar la aguja, ¿en qué parte vamos a ingresar? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿En qué parte de la pantalla vamos a ver la aguja? Entonces no debería haber duda siempre que volteemos el transductor. Bueno, porque de pronto estamos buscando la aguja en la parte derecha y resulta que entramos pues por la parte izquierda de la pantalla.
podemos generar entonces otra vez todas estas complicaciones. Entonces, la recomendación, o bueno, no la recomendación, sino la facilidad, el paciente que tenga un cuello amplio, ¿cierto? Porque el paciente obeso, el paciente con cuello corto, cuando hacemos la punción, pues el catéter nos va a quedar muy superior, donde no queremos que esté, le va a molestar al paciente y va a tener mayor distancia que requeremos introducir en el paciente. Importante este abordaje, sobre todo para confirmar la posición de la guía cuando lo introducimos, ¿cierto? Que si estemos en la arteria, no estemos en la vena, no estemos en la arteria. Y podemos hacer el barrido también, digamos, hacia cefálico, hacia caudal, para verificar adecuadamente la posición de la guía. Exacto, generalmente mi opinión, yo prefiero puncionar fuera de plano, ¿sí? Para yo saber exactamente qué es arteria y qué es vena, ya teniéndolas identificadas, y después de que hago la punción y me retorna, y ya paso la guía, verifico en plano, como dice Juan, para yo saber que la guía avanzó por donde debería avanzar, o no se fue hacia la porción posterior, o hacia la pared posterior del vaso, o no se quedó enredada, o alguna cosa. Entonces, más como, yo lo uso más para verificación. ¿Se puede hacer la punción en plano? Claro que sí se puede, pero es un poco más difícil. La impresión es que requiere un poquitico más de habilidad técnica para uno correlacionar imagen y aguja. ¿Listo? Otra cosa importante que Juan está mencionando, él está hablando de la seguridad. Después de pasar la guía y después de hacer la punción viendo la aguja, es importante verificar después dónde quedó todo y que no tengamos ninguna complicación. Entonces, otra forma y otra estrategia de verificación es el ecopulmonar, entendiendo que hay riesgo de neumotórax, ¿sí? Aunque uno diga, no, el pulmón está de acá para abajo, la realidad es que el ápice pulmonar, parte del ápice pulmonar puede estar supraclavicular. Entonces es importante verificar que no hicimos un neumotórax. La ecografía pulmonar tiene un muy buen rendimiento para identificar tempranamente neumotórax. Hay trabajos en los que le va incluso mejor que la placa de tórax, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí el transductor a la paciente, vamos a ponerlo en un eje longitudinal, exactamente, podemos bajar un poquitico, eso hasta ahí, y yo les voy a dar aquí un poquitico más de profundidad para identificar las estructuras, ¿sí? Entonces aquí se ve una costilla, bueno, que se nos estaba metiendo, y probablemente es... Y lo importante es ver dónde está la pleura. ¿Listo? La pleura, sabemos que hay una pleura parietal y hay una pleura visceral, y las pleuras se deslizan una sobre la otra, entonces van a tener un movimiento que se llama deslizamiento pleural. Eso es lo que hay que ver. Si no hay deslizamiento pleural, es probable que haya habido un neumotórax asociado a la punción. ¿Listo? Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí en esta porción, vemos la pleura, y esas pleuras se ve como en movimiento. Miren que se ve como unas hormiguitas moviéndose, porque la pleura visceral, la que está debajo, se está moviendo debajo de la parietal, ¿sí? Cuando ella ventila, cuando ella respira, es que presenta el movimiento. Te voy a pedir que respires profundo. Eso, bota todo el aire, toma todo el aire. Entonces uno empieza a ver cómo se desliza la pleura una sobre la otra. Listo, eso es lo normal, eso es lo correcto. Después de la punción se debería ver de esa manera. Si yo no puedo ver la pleura así en movimiento, tengo que sospechar que podría haber neumotórax. ¿Listo? Es otra forma de verificar y dar seguridad a nuestro acceso vascular. ¿Listo? Y lo otro que podemos hacer es seguir el vaso para mirar dónde, pues hacia qué dirección va la guía, si sí quedó pues en la dirección correcta. Entonces vamos a volver a buscar los vasos y vamos a recorrerlos desde la porción más cefálica, cuando todavía la yugular interna y la yugular externa están divididas, y vamos a mirar cómo se juntan, cómo confluyen. Les voy a dar aquí otra vez, retirar profundidad, exactamente, y vamos a seguir el vaso. Entonces, ¿dónde está la vena? Ahí están las dos venas, exactamente. Si le haces mucha presión, la colapsa, ¿cierto? Eso es lo que es delicado, sí. Entonces, ese es el punto donde confluyen. Ahí vemos la yugular externa y la yugular interna confluyendo. Si quieres, vuelve a subir para que se pueda ver bien. Eso, aquí están los dos, yugular interna, yugular externa, y en la medida que recorremos hacia caudal, el transductor, confluyen. Listo, muy bien. Y si seguimos bajando y seguimos bajando y seguimos bajando y seguimos bajando,
ahí, por ahí, empieza a aparecer, baja otro poquitico, eso, la subclavia aquí debajo, esta es la subclavia. Y podemos ver cómo confluyen los vasos hacia la subclavia. Hay que mirar qué es arteria y qué es vena igual, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que uno persiga la imagen que tenía inicialmente la vena y que pueda ver cómo confluye exactamente con la subclavia para mirar si se ubica en el sitio correcto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y otra forma de verificar, que yo creo que se sale pues como de ese taller, es con ecocardio. Yo puedo mirar dónde quedó la punta del catéter, ¿cierto? Listo, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Importante allí verificar la distancia que estamos desde la piel hasta el vaso, ¿cierto? Acá podemos ver que usualmente la vena yugular se encuentra entre 1, 2, máximo 3 centímetros, pero ya pues en casos muy excepcionales. Y si podemos ver la aguja, entonces siempre tenemos una aguja que mide más de 5 o 6 centímetros y que si lo ponemos en un paciente pequeño, pues es evidente que vamos a llegar al pulmón, ¿cierto? Entonces tratar de no, pues verificar a qué distancia estamos, acá estamos como 1 centímetro, 2 centímetros y pues 1 centímetro, 2 centímetros sería esto máximo que vamos a introducir en el paciente. No es necesario introducirlo más, si vemos que introdujimos mucho, pues hay que retirarnos, verificar que sí estemos viendo adecuadamente la punta de la aguja. Bueno, eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo, perfecto. Pues vamos a dar una pequeña charla como de las consideraciones básicas de este acceso y luego pasamos ya con el modelo vivo, ¿listo? Bueno, entonces, como les decíamos, esto netamente digamos que es la estación de acceso vascular central femoral. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta, primero, como ya decíamos, para tomar accesos vasculares vamos a tener el transductor lineal, tener en cuenta el indicador porque va a ser muy importante para nosotros hacer la valoración sonoanatómica. Entonces, el indicador va a mirar hacia la parte lateral, si por lo menos vamos a tomar el acceso a nivel derecho del paciente, y nos hacen la recomendación de hacer la visualización como en las manecillas del reloj, teniendo en cuenta que el transductor nos quede hacia las 9. Lo otro es que, digamos que la literatura nos recomienda que si hacemos una leve rotación externa de la pierna que vamos a puncionar, vemos la diferenciación que hay de la superposición de la vena y la arteria. Si la dejamos totalmente lineal, vemos que se sobreponen. Sin embargo, si hacemos una leve rotación externa, vemos que se separan un poco más. Ya lo vamos a ver con el ecógrafo y así podemos, digamos que evitar sobre todo lesiones inadvertidas. Lo otro que nos dicen es el sitio de punción. Entonces, si lo hacemos muy arriba, podemos hacer una lesión inadvertida y generar un hematoma retroperitoneal. Pero si lo hacemos muy abajo, también puede haber un sitio como de punción inadvertida generando un pseudoaneurisma, un aneurisma o un hematoma como tal a nivel muscular que puede no ser tan compresible, y la gran recomendación es hacerlo en este punto, 2 y 3, que ahí vamos a hacer bien la valoración de la sonoanatomía y si llegase a presentarse un sangrado se puede comprimir fácilmente sobre la cabeza del fémur. Entonces, respecto a esta técnica, pues como ya habíamos visto en la parte teórica, visualizar si queremos ver y estar seguros qué es vena, qué es arteria, con el ecodoppler. Entonces miramos la valoración de las dos y vamos a mirar la arteria superficial femoral, acá vamos a ver la vena femoral y acá abajito la arteria femoral profunda. Entonces lo que recomiendan de esta técnica, como les decía, es que la hagamos fuera de plano y vamos a estar visualizando todo el tiempo la puntica de la aguja. Entonces acá lo que vemos en verde es la punta de la aguja y cómo ya entra a nivel de la vena femoral y ahí pues vamos a tener el retorno venoso que nosotros queremos. Como les decía, pues digamos que está descrito tanto fuera de plano, en plano o a nivel oblicuo, pero la gran recomendación es que sea fuera de plano. Ya.
Y también en tener en cuenta si lo vamos a hacer en plano, pues que se debe armar como un ángulo de 90 grados para todo el tiempo estar mirando la puntica de la aguja y toda la visualización de la aguja en este caso. Pero la gran recomendación es que sea fuera de plano para estar, digamos que disminuyendo riesgo de lesiones. Pues realmente lo que se recomienda, ya lo tenemos en sí. ¿Me pasas el gel, Juli, por favor? Lo que se recomienda es un transductor lineal, ya que pues esto me va a generar mayor, digamos, resolución que la voy a perder si uso un transductor convexo. Lo otro es que nuestro reparo anatómico va a ser el triángulo femoral. Entonces, sí. Entonces, está formado por el ligamento inguinal, hacia lateral el sartorio y hacia medial el aductor largo. Entonces el ligamento inguinal se encuentra entre la espinilla cantero superior y la sínfisis del pubis. Hacia lateral tengo el sartorio y hacia medial el aductor largo. Lo otro que puedo hacer para guiarme pues es hacer una pequeña compresión buscando el pulso femoral del paciente. Y ya sé que ahí voy a tener la arteria y sabemos que la organización pues va a ser vena, arteria, nervio, entonces eso me va a ayudar, digamos, como a guiar. Lo otro que explicaba Juli es tener en cuenta el transductor, y el transductor se pone en eje corto, pero sobre el ligamento inguinal. Es por eso que no queda así, sino que queda un poco girado hacia lateral. Listo. Entonces acá pues ya voy a visualizar los vasos. Lo otro que recomiendan es poner de eje, digamos, el ligamento inguinal y hacerlo por ahí 2 centímetros superior. Si nos vamos muy hacia superior, tenemos el riesgo de hacer un hematoma retroperitoneal que no va a ser compresible, y si nos vamos hacia inferior tenemos el riesgo de crear un pseudoaneurisma o una lesión vascular. Entonces lo ideal siempre 2 centímetros inferior al ligamento inguinal. Entonces, bueno, otra de las consideraciones es que, como vemos, estos vasos van a estar bien superficiales, entonces siempre digamos que vamos a visualizarlo fácilmente con el transductor lineal. Otra cosa es que el punto objetivo lo debemos dejar totalmente en la mitad de la pantalla, y de esa manera vamos a colocar también en la mitad del transductor la aguja y ir visualizando todo el tiempo la movilización de la aguja a medida que vamos haciendo la punción, ir ascendiendo también el transductor, pues a medida que nosotros ascendemos la punción vascular. Y bueno, acá otra de las grandes recomendaciones, como decía, la leve rotación externa para hacer mejor la visualización de los dos vasos. Entonces, ya aquí con la rotación externa, digamos que se hace un poco más superficial los vasos y adicionalmente se separa la vena de la arteria, entonces eso me va a hacer como menos riesgo de punción inadvertida arterial, que es uno pues de las complicaciones. Entonces, suponiendo que mi dedo sería la aguja, lo que yo haré será poner el transductor con la estructura que yo quiero puncionar en el centro y punciono acá, la aguja la voy a ver hiperecoica, y voy haciendo movimientos de til, o sea, uno puede hacer con el transductor deslizamiento, que es deslizar sobre pues la estructura anatómica que no está, o puede hacer til, que es con el transductor fijo, hacer inclinaciones, ¿sí? Entonces uno puede hacer un poco de til, mirando todo el tiempo ese punto hiperecogénico que va a ser la aguja, y a medida que yo voy perdiendo la aguja, inserto un poco más la aguja y voy, digamos, haciendo como un movimiento hacia ascendente, viendo todo el tiempo el paso de la aguja. Digamos que esa es como mi seguridad. Se puso en freeze. ¿Qué pasa si yo, digamos, lo hago en eje largo? Entonces, digamos acá, este es un vaso muy grande, entonces yo puedo perfectamente hacer eje largo y se ve súper bonito el vaso, pero no voy a tener seguridad, como los vasos se sobreponen, de cuál es la arteria y cuál es el nervio y cuál es la vena. Entonces acá tengo alto riesgo de hacer una punción inadvertida arterial por no poder identificar bien las estructuras. Dime. Si quieres darle otra vez para explicar allí cómo se ve. No, pero... ¿En eje corto? Entonces acá lo que vamos a visualizar, si quieres centrarlo un poquito más, este va a ser nuestro punto objetivo, que es la vena. Como ya dijimos, es fácilmente compresible, que lo vamos a visualizar. Si quieres, comprime.
Y entonces este primero va a ser el primer reparo. Lo otro, la arteria es totalmente pulsátil, esta sería la femoral superficial y acá abajito la femoral profunda. Entonces tener en cuenta ese y tenerlo totalmente en la mitad de la pantalla. Entonces, otra de las grandes consideraciones de este acceso es que es un acceso idealmente es temporal por el riesgo de infecciones que se pueden llegar a presentar. Sin embargo, en pacientes que los accesos a nivel de cabeza y cuello sean muy limitados por alguna trombosis asociada, porque la anatomía está bastante alterada, pues es un acceso que fácilmente se puede tomar, pero en la medida que ya se pueda cambiar a un acceso subclavio yugular, se debe realizar para disminuir el riesgo de infecciones. Generalmente en los accesos yugulares es más seguro inicialmente hacerlo fuera de plano para yo poder diferenciar qué es arteria y qué es vena, ¿sí? Pero al momento de verificar yo prefiero hacerlo en plano, o sea, después de que hice la punción o que pase la guía para ver dónde quedó el catéter, ¿sí? Eso es lo que yo hago, pues no es que esté escrito, es lo que me parece más práctico, sí. Podría hacerse solamente en plano de entrada, pero técnicamente es más difícil. Recuerda que los vasos van cefalocaudal. Entonces, la idea si lo vamos a hacer en plano es que debemos visualizar las dos estructuras, tanto la arteria como la vena. Y debemos verlo como un tubo a lo largo de todo para que no, digamos, lo estemos visualizando de forma oblicua. Y esa sería la dificultad entonces de hacerlo en plano, porque uno no sabe si esa es la arteria, es la vena, ¿cierto? Eso ahí se van viendo como los dos vasos. Sí. Sí, el muñeco es difícil, pero podemos intentarlo allí. Bueno. Que no se nos pierda. Ahora sí podemos hacer, sí. Siempre succionando para evitar el neumotórax, el embolismo aéreo. Entonces, primero antes de avanzar la aguja hay que verla, visualizarla, ¿cierto? Entonces tratemos de ubicar la aguja. Por aquí se está viendo un poquito más, pero se tiene que visualizar bien. Mira que tú estás, el transductor lo tienes en una posición y la aguja la estás cruzando. Entonces, vamos a intentar. Ya se le hacen como los trayectos anteriores. Sí. De una la arteria. Entonces, bueno, varias cosas. Primero, hay que ubicamos bien el vaso que se vea a lo largo, de pronto ahí un poco, ¿cierto? Y la aguja, viste que la estás metiendo muy perpendicular. Usualmente el vaso está más, eso así, perfecto. Y eso ahí se ve un poco mejor. Llegamos de una. Creo que más antes, allí. Y aspiremos, siempre aspirando, siempre entramos aspirando. Y ahí tenemos retorno, sí. No, bueno, suena. Bueno, que está como rojito, ¿qué será? Arterial. Ah. Entonces está una punción carotidia excelente. ¿Cuál fue el problema? Que toca visualizar bien siempre, porque entonces ese es el problema de hacerlo en plano. Vamos a intentarlo fuera de plano, ¿cierto?
y verificamos en plano cómo se vería. Listo, allí. Hagámoslo más arriba porque estamos muy a nivel de la clavícula. Recordemos los reparos a nivel del cricoides prácticamente. Eso por allí. Ah, bueno. Ahí seguimos ahí como en la Sí. clavícula del muñeco, pero sí sube más arriba. Sube más. Intenta seguirlo. Sí, aquí como que se pierde. Yo creo que toca por acá, ¿no? Esa. Ahí está. Ah, bueno, sí. Estamos como en la clavícula. Bueno, intentémoslo allí porque el muñeco es difícil. Entonces siempre ubicarnos. Para la derecha está acá en la pantalla, ¿a la derecha o a la izquierda? La izquierda es izquierda y la derecha. Perfecto. Y ahí, siempre aspirando. Siempre entramos aspirando, ¿cierto? Siempre entramos aspirando. Y allí ya tenemos retorno. Ahí hay retorno. Aspira, aspira. Creo que ya nos toca recargarle como el juguito rojo al... Ya le... Este todavía tiene. Entonces allí se ve, sí. Siempre aspirando, aspirando. Y allí ya estamos muy profundos, ¿cierto? Aquí estamos prácticamente. Uy, estoy por fuera. Y ese es el problema. En realidad no estamos por fuera, sino que no estamos viendo la punta de la aguja. Porque si podemos ver acá, ¿cuánto mide la aguja aproximadamente? Como 8 o 10, ¿cierto? Y vemos que esto usualmente está a 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces, no estamos viendo la punta de la aguja y ese es el problema de... Ahí estamos, ahora sí, hay retorno. Allí sí hay retorno. Venoso. Ahí está. Ahí está. Está perfecto. Imagino que esos caracteres te quedan divinos. Ahorita le hizo la extravasación. Bueno, entonces, Está un poco deforme. Está cascadito. Pero bueno, por lo menos no Ahora miré abajo, sino póngala que en miré el plano. ecógrafo todo el tiempo. Póngala en plano para que la vea como... Si quiere, ya había que bajarlo. sostén. Sí, ahí sí veo que estoy dentro. Y la idea entonces es, vamos a pasar la guía y vamos a visualizar si está adecuadamente posicionado o no. Uno de los pasos más duros es sostenerla y no movernos mientras hacemos este cambio, ¿cierto? Ahí es donde el Parkinson nos jode. Avanza bien, avanza suave. No, es que ustedes verán mi poniendo catéteres. Ya pasaron por Nefro. Ah, ¿eso es suave? No. Listo. Entonces, Páselo. Sáquelo de la... saque, De la vaina. Ojalá Nefro en enero sí esté bien. ¿quiere ya retire el protector? No, Retira todo. pero sin la guía, ¿cierto? No,
Eso. Y vamos a verificar con el ecógrafo si estamos adecuadamente posicionados, si estamos a nivel de la carótida. Si quiere, retire la aguja también. Y ya solo la Así. sin mover la aguja. Y ahora verifiquemos dónde quedó la aguja. Vamos a seguirla, vamos a seguirla, vamos a seguirla. Ahí en el está. vaso, muy bien. Ahora vamos a cambiar en plano para visualizar si se encuentra dentro de la... Yo sé que es difícil en ese muñeco. Sí, ese muñeco. Hágalo hasta donde le deje. Ahí estás, amigo, yo te veo. Ahí está la guía. Sí, está bien, muy bien. Excelente manejo. Retira la guía, excelente manejo. Listo. Seguir, yo te lo Yo le voy preparando la guía.
Bueno, vamos finalizando con el taller. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestros talleristas. Damos fin a nuestro taller de accesos vasculares guiados por ecografía y continuamos con el refrigerio. Muchísimas gracias a todos.